Continuamos con más. Gracias por acompañarnos en Agenda 7.3. A lo largo de estos días, estas semanas, hemos señalado que es un año importantísimo porque es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y en el marco de esta celebración, de todas las acciones que se están tomando en distintos países, en el Perú se están tomando cartas en el asunto. Para poder hablar un poco de cuáles son las perspectivas que se tienen, sobre todo camino al Bicentenario, nos encontramos con Agustín Panizo. Él es director de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias por acompañarnos. 48 están en nuestro territorio nacional y es quizás por eso que también la viceministra estuvo en el lanzamiento oficial dando varias directrices importantes desde la región y las que se están tomando en nuestro país. Cuéntenos un poco cómo se vienen desarrollando. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, el Año Internacional de las Lenguas Indígenas para nosotros, para el Perú, para los cerca de 5 millones de hablantes de estas 48 lenguas originarias, es un año muy importante. Un año importante no solo para pensar en actividades, en celebraciones, en fiestas, que es importantísimo. Todo lo importante en los pueblos indígenas se hace siempre con fiesta. Pero además de la fiesta, lo que nos estamos proponiendo en el marco del grupo de trabajo que ha sido creado para articular estas acciones por el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, nos estamos promoviendo objetivos que tienen que ver con políticas lingüísticas, con políticas referidas a los pueblos indígenas, con garantía de derechos, con mejoramiento de calidad de vida, con cambio de percepción nacional sobre el valor de las lenguas indígenas y sobre lucha contra la discriminación a las personas que hablan una lengua indígena. Entonces, son objetivos muy concretos que ponen a la persona en el centro. Bueno, un poco para contextualizar esto que usted señala, el Ministerio de Cultura ha instalado este grupo de trabajo multisectorial de naturaleza temporal. Un poco para ver la transición de la importancia que se le da a las lenguas originarias en nuestro país. Primero teníamos la ley, después teníamos la política, dentro de la política tenemos el plan y dentro de ese plan diversas acciones. ¿Esta se enmarca dentro de esas acciones o ¿qué mira se tiene? Sí, como bien tú dices, esto es una política de Estado que viene desde el 2011 con la ley, luego su reglamento, la política nacional y luego viene ahora el plan para la implementación de la política nacional, porque la política nacional de lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad, así se llama, que fue aprobada el año 2017 tras un proceso participativo en el que participaron más de 400 miembros de organizaciones indígenas. Esa política necesita un plan que es el que nos va a dar las metas, las acciones concretas, los indicadores de cumplimiento. Los plazos también, ¿no? Los plazos, para llevar esa política nacional, que es lo que deseamos hacer respecto a las lenguas en nuestro país, a acciones concretas. El Año Internacional de las Lenguas Indígenas es una muy feliz coincidencia, porque para nosotros ya el 2019 era el año de el plan de implementación de la política de lenguas, porque nosotros vamos a hacer un proceso de consulta previa de ese plan a los 55 pueblos indígenas del Perú. Ese proceso de consulta previa nos llevará a tener un plan enriquecido con la mirada de los sujetos hablantes de las lenguas, los más interesados en su conservación, y eso se va a hacer ahora el 2019, de manera que el hecho de que tengamos además internacionalmente, mundialmente, un año internacional de las lenguas toma mayor indígenas, relevancia, ¿no? Sí, es una feliz coincidencia. Ahora, de otro lado tenemos las acciones que se vienen ejecutando. Si bien es cierto, estamos en este proceso del plan, son acciones que se vienen haciendo desde diversos sectores, ¿no? Tenemos el Minedu, tenemos el Ministerio de Cultura, RENIEC también, que hace registro en lenguas originarias y que eso nos hace pensar en la relevancia que tienen nuestros pueblos indígenas y nuestras lenguas. Desde el Ministerio de Cultura también, por ejemplo, se está viendo el tema de los alfabetos, el proceso de normalización. ¿Cómo se va trabajando en esa línea? Sí, como bien dices, no es que la ley, la política, el plan, estos instrumentos normativos inventan la situación. En realidad lo que hay en el Perú es un proceso social que lo podemos ver, que es un proceso social de reafirmación de la identidad, recuperación de la identidad indígena. Son los pueblos indígenas los que están reafirmándose en su identidad y la lengua es un elemento central en esa reconquista de su ser, su identidad indígena. Entonces, el Estado ha sido sensible a este proceso social y en varios sectores se han venido dando cambios, como tú dices. Ahora,
los alfabetos que hasta ahora son aprobados ya en un número de 42, son un trabajo del Ministerio de Educación que lidera ese proceso, aunque ciertamente también hay un acompañamiento del Ministerio de Cultura, de la Dirección de Lenguas Indígenas. Pero es un trabajo del Ministerio de Educación que ya ha llevado 42 y que se propone llegar a 48, los 48 alfabetos este año. Y que también se enmarcan, me parece, en este mapa etnolingüístico. Sí. ¿Qué relación? El mapa etnolingüístico, qué bueno que lo menciones. Ha pasado desapercibido increíblemente. Es importantísimo. En las noticias del país es un decreto supremo aprobado, firmado por el presidente, promovido por el Ministerio de Educación, que hizo ese mapa en coordinación con el Ministerio de Cultura y con el INEI. Durante algunos años hemos trabajado juntos. Se aprobó en noviembre del año pasado, del 2018, y pasó desapercibido entre los vaivenes de nuestra política, nuestra coyuntura política. Nuestra tan fecunda política. y es un instrumento histórico, porque nuestra Constitución Política hace 25 años dice que en el Perú son oficiales las lenguas originarias, además del castellano, en los lugares donde predominen. Y faltaba definir esos lugares donde predominen. Y el mapa etnolingüístico de noviembre del año pasado ha definido distritos, provincias y regiones donde las lenguas indígenas son oficiales junto con el castellano. En Lima el quechua es oficial, noticia, primicia debió decirse hace unos meses. En Puno el quechua y el aymara son oficiales. Hay departamentos, en Amazonas el aguajún es oficial. Hay provincias en el Perú donde más de una lengua es oficial, por ejemplo en el Purús. Entonces, esa oficialidad no es solo declarativa, eso viene con un paquete de obligaciones para la gestión pública que garantice los derechos de las personas dándole los servicios en su lengua. Pero claro, acá tenemos una responsabilidad y acciones que se vienen realizando desde el Ejecutivo, pero también cae este plan de trabajo también en los municipios, ¿no? Sobre todo ahora que estamos frente a nuevas autoridades. ¿Qué se tiene que hacer o cuáles son las perspectivas que tendrían que tener los lineamientos municipales para eso que usted menciona, preservar no solamente la lengua, sino la identidad de nuestros 55 pueblos? Lo primero que tienen que hacer es modificar el entorno social, que es un entorno tradicionalmente, el entorno de la oficialidad, quiero decir que es un entorno en el que la lengua originaria no tiene visibilidad. Hay que modificar la señalética de las instituciones, las señales, los carteles, no solo de las instituciones, sino también de las calles, de los mismos espacios públicos, de las escuelas, de los municipios, de todo. Hay que implementar ventanillas de atención a la población en su lengua, las ventanillas multilingüe, que ya han sido, toda la metodología de su implementación ya está diseñada por el Ministerio de Cultura. De hecho, en el Ministerio de Cultura ya hay 8 ventanillas en el país funcionando de esa manera, una de ellas en Lima. Hay que hacer también toda una adaptación de los formatos de trabajo, hay que tener promotores de los servicios que se brindan, que sepan la lengua originaria que se habla en la comunidad. Entonces, en realidad, todo lo que hay que hacer es, en buena medida, tener una gestión que es sensible a la identidad y la lengua de las personas. Y un trabajo en conjunto también, ¿no? Ahora, de otro lado, ya que usted lo menciona, ¿no? Es un tema de identidad, hay datos interesantísimos como este mapa, también los datos que nos dio los censos nacionales que nos dieron o nos pusieron sobre la mesa la diversidad que tenemos en nuestro país, pero también el año pasado salió esta primera encuesta de percepciones de discriminación y los datos fueron lamentables, ¿no? Porque claro, tenemos la percepción de todos los peruanos es que el 55% nos hemos sentido discriminados y si vemos más a profundidad entendemos que los pueblos originarios y las personas que hablan otras lenguas, la discriminación es mucho mayor. ¿Qué hacer en ese sentido? Bueno, me hacen la yema el gusto con esa pregunta, la verdad, porque fíjate, ¿por qué se pierden las lenguas en el mundo? ¿Por qué se pierden las lenguas originarias en el país? Principalmente como efecto de la discriminación. La discriminación tiene dos vías. Por un lado es la discriminación interpersonal
en las situaciones cotidianas de persona a persona. Por otro lado, es la discriminación institucional, estructural, que es la que se da en el funcionamiento del Estado, que brinda servicios públicos que excluyen porque no están en la lengua de las personas. Entonces, en realidad, ambas discriminaciones, la interpersonal o la institucional estructural, tienen el mismo origen, que es, por un lado, un sentido de superioridad de quien la ejerce, y por otro lado, una ignorancia del otro, una indiferencia, un desinterés por conocer al otro en toda su dimensión identitaria y cultural. Entonces, esa encuesta nacional que hizo el Ministerio de Cultura el año pasado nos revela que no solo el 53% de la población ha sufrido discriminación, sino que los motivos que dan para la discriminación, en primer lugar, son en primer lugar el color de la piel, y la lengua está en tercer lugar. Pero además una cosa, los lugares principales donde se han sentido discriminados son municipios, hospitales, postas de salud y Poder Judicial. El Poder Judicial, llamada de atención, y habrá que analizar pues, ¿no?, cómo se va desarrollando las acciones que se vienen haciendo desde los diversos sectores del Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias por acompañarnos, Agustín Panizo, director de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura. Nosotros con esto hacemos una brevísima pausa, regresamos con más.